¿Y cuánto ganaste por esa foto? Pues no voy a decir en plan lo que tengo metido ahí porque me mata mi madre y mi hermana. Pero sí que voy a decir un baremo de lo que gané en 24 horas, solo en 24 horas con esa foto. De baremo, más o menos, te puedo decir que entre 25.000 y 30.000. Solo en 24 horas, que yo flipé, o sea, dije, no puede ser esto, digo, estoy flipando. Pero aún así, a mí... ¿Tú la peña que tiene OnlyFans? Si eres tocho o si eres personaje importante, sí. Perre Vega tiene que ganar un pastón. Sí. Yo, que me lo hice en plan por la broma y que vale, sí, tengo gente que me ve en TikTok y en Instagram y tal y en Telegram. Es que estamos hablando de una foto, Pero es una foto, ¿me entiendes? No es un vídeo, no es nada, tal, no sé qué, y pues no sé. Es un canteo. Yo me quedé flipando, te lo juro que dije, Dios mío, digo, estoy alucinando, digo, ¿por qué sigo trabajando? Es una locura. No, pero en mi caso, por ejemplo, fue esa y ya está. Y luego aparte Only tampoco soy Sube mucho, ¿no? No, en plan subo cosas Vale, pues normales. venga, vamos a focalizar ya todo. Si metemos todas las redes sociales y podemos decir un baremo mensual, ¿de cuánto estaríamos hablando? Te puedo decir un mes malo y un mes bueno. Venga, vale. Me parece bien. En baremos. Venga, va. Vamos con ello, va. Un mes malo, igual entre 5.000 y 10.000. Vale. Un mes malo. Malito, así que diga. Eso ya que te llevas tú, aparte de la agencia y tal, ¿no? Sí, ya calculado. ¿Vale? Vale. No hace falta que te vayas al pico de 10.000, puede ser igual, yo que sé, de 5.000 o 7.000 o yo que sé. 6.000, 7, sí. Un mes bueno, de 20.000 no baja. Dios. ¿Y qué? Es un mes bueno. Vale, ¿y qué tienes más? ¿Y por qué sigues viviendo con tu madre? ¿Meses buenos o meses malos? No sé, por ejemplo ahora es temporada buena. Pero porque es septiembre, bueno, ya es octubre, ¿no? Sí, estamos en Bueno, no sé ni en qué día vivo, lo siento. Da igual, septiembre, octubre, noviembre, diciembre es época de campañas. Claro. De campañas. Verano, un poco más relajado. De hecho, verano tengo que decir que julio, realmente, agosto muy flojito. Julio fue mes bueno, pero porque creo que subí la foto de esta, de Lonely. Si no, habría sido mes malo. Muy heavy, ¿eh? Sí. Bueno. Yo, o sea, te lo juro que para mí esto es totalmente nuevo, no es que me haya criado con gente que ya era conocida, no. Es una locura. Yo he flipado porque no sabía realmente que las redes sociales pagaban tan bien. Totalmente. No tenía ni idea, o sea, para mí es totalmente un mundo desconocido que todavía sigo descubriendo, ¿eh? O sea, me queda muchísimo todavía por descubrir. ¿Y nos contarías así algún momento, bueno, el peor momento que hayas tenido en redes sociales? Yo creo que cuando me tumbaron la cuenta de TikTok. ¿Y por qué fue eso? Por la indignación del OnlyFans. O sea, fue justo, te haces OnlyFans, lo sí, pones gratis y te tumban la cuenta. Yo creo que me escribió mucha gente diciéndome qué pena me da lo que te ha tocado vivir, tal, no sé qué, porque estaba haciendo un directo en Twitch y en TikTok. Ajá. En TikTok tenía 10.600 personas metidas en el directo, una locura. O sea, creo que refrescaba y al minuto tenía mis seguidores nuevos. Joder. O sea, mi ex estaba flipando, estaba diciendo qué narices está pasando. Iba a llegar al 1.000.000 de seguidores en ese momento. Y claro, subí la primera foto al Only, no es lo que la gente se esperaba, porque la gente igual se pensaba que le iba a poner de pago y iba a ser pues algo más íntimo y tal, y yo lo dije, no te voy a hacer pagar por una mierda, ¿sabes? Literalmente, o sea, no te voy a estafar tampoco. Y subí una foto, pues sí, o sea, en plan, de mi... Es que tengo un gato, perdón. de mi pompis y tal, pero... Claro, la gente dijo, joder, es que eso ya lo he visto en Instagram, tal, hubo mucha indignación y empezaron a denunciarte, ¿no? La cuenta no, eso no, porque si tú denuncias, joder, entonces Marina cuando dijo lo de la de trabajar, la podría haber caído un hate masivo y no, eso no funciona así. Simplemente es por el hecho de estar hablando, yo creo, de ese tema en TikTok, que es un poco más sensible, vale. Pues lo coge como imágenes de desnudez, actos sexuales, algo así, ¿sabes? Sí, justo. Ya tenía algún vídeo que me habían quitado, entonces claro, pum, te la cierran. Esto es un problema que tienen muchísimos influencers en TikTok, o sea, te cierran la cuenta y es que te cierran tu principal fuente de ingresos, porque TikTok es un soporte vital para otras redes sociales. Totalmente. Si tú quieres crecer en otras redes sociales, tienes que tener TikTok. Es que es muy importante, es que te hace un soporte increíble, o sea, de gente que te ve. Es la base. Y entonces, claro, ahí fue yo creo que el peor momento de decir, joder, casi 1 año y pico he trabajado en esta cuenta, me la tumban de la nada. ¿Cuánto tiempo te la tumbaron? 2 meses. ¿Qué hiciste en esos 2 meses?
tener mi cuenta secundaria y nada, seguir creando contenido en Twitch sobre todo y en Instagram. ¿Y cómo lograste que te la devolvieran? Por mi gente de Telegram. Bueno, mi gente de Instagram también colaboró mucho, pero sobre todo mi gente de Telegram. Os amo de verdad, fue ponerlo y al día siguiente la tenía. ¿Qué pusiste en Telegram? Puse, por favor, si me podéis hacer un favor, tal, no sé qué, aparte en Telegram estaba súper desaparecida. Sí. Y dije, yo me comprometo a subir contenido diario si me ayudáis con esto, por favor. Y de hecho, fue increíble, o sea, al día siguiente me levanté por la mañana, ¿no? Y la tenía. Bueno, tengo mucha curiosidad también por saber cuáles son tus proyectos personales o proyectos a futuro de manera laboral, si tienes algo entre manos. Sí, tengo 2 proyectos. Uno es algo que me ha hecho mucha ilusión siempre porque, a ver, no soy la Rosalía, pero tampoco tengo... La Rosalía. La Rosalía. Pero no tengo mala voz, ¿vale? Pero sí, uno es que voy a sacar una canción. Creo que, por lo que he hablado con mi repre, que es Diego, sí, creo que si todo sale bien en enero puede estar ya el vídeo hecho y ya puede salir. Guay, la genial. canción. Creo, eso es una, que siempre me ha hecho mucha ilusión y de hecho me acuerdo que me llevé a mi hermana al estudio de grabación, que estaba también Diego por ahí, con un productor que es brutal, que es genio de producer, un besito. Y es una máquina, en cuestión de horas ya la teníamos. Dios. Y me acuerdo que mi hermana estaba súper emocionada porque sabe que a mí el tema de la música y tal siempre me ha molado mucho y estaba como ahí a tope, a pie de cañón, en plan de muy bien, Carol, lo estás haciendo súper bien. Y yo, madre mía. Y tú mientras cantando, ¿no? Sí, y yo en plan de carita, literal, ¿eh? Y la otra es otra cosa que también me hace mucha ilusión para que la gente me conozca un poco más detrás de una pantalla, sí, que voy a sacar un libro. Ojito. Con una editorial que es muy top. Sí. Que, bueno, ya lo veréis. ¿Y cuándo saldrá el libro? Ya lo veréis, cuando lo tenga todo ya aclarado y figurado ya os diré cuál es y todo. Sí. Y el libro, pues la idea es sacarlo antes de que acabe el año. Vale. Estoy a tope ahí de reuniones y de cosas, o sea que... ¿Y en ese libro de qué va? Cuéntanos un poco. El libro es un poco... A ver, obviamente en la introducción pues sí os presento un poco más lo que es Carito, en plan detrás de cámaras, Carol, Carolina, que la gente se confunde mucho con mi nombre y me dicen Carol, o sea, me dicen Carlota, Carla... ¿En serio? Sí, me dicen, tú eres Carlota Alfarato. Y yo, pues casi, pero no, Carolina, trátame bien. Qué bueno. Y nada, pues eso, es un poco intentar hacer ver a la gente que la realidad de las redes sociales, ¿sabes? Que no todo es tan como te lo ponen bonito en redes sociales ni nada. Y es un poco también un poco motivacional, un poco de ayuda, ¿sí? ¿Sabes? Qué bueno. Mezclo un poco un montón de cosas, pero también adaptándolo a lo que es mi personaje, ¿sabes? Qué guay. O sea que nada, pues espero que guste y pues eso. Qué guay, muy bien, me parece muy bien. Sí. Y una pregunta, ¿alguna vez? Te lo regalaré. Hombre, no esperaba menos. ¿Alguna vez has pensado, o de pequeña pensaste en ser famosa o querer ser famosa algún día o cantante o pues es o que, algo así? A ver, cantaba en la ducha. O a qué te querías dedicar, no sé. Sinceramente, es que es un poco curioso porque de pequeña quería ser basurera porque me hacía ilusión. No, te lo juro de verdad, ¿eh? Me hacía ilusión ir en el camión detrás al aire libre. Luego con los años, sí, con los años lo pensé y dije, a ver, igual el tufo que te comes no hace tanta gracia. ¿Justo? Sí, así soy yo, así acababa haciendo estos vídeos. Y no, el próximo TikTok que te lo puedes hacer en un cubo de basura. Cubo de basura. No, la verdad es que es curioso porque mi hermana me dice, tía, ¿cómo lo has invocado? En el sentido de que yo de pequeña decía de coña, yo creo que en un futuro, no famosa, pero igual voy a ser conocida. Y se lo decía de broma, ¿eh? Le decía, tía, yo de mayor tengo el presentimiento de que voy a ser conocida. Y pues me decía, y pues toma. Y de hecho lo hablaba con mi hermana muchas veces y me decía, qué fuerte, tía, estoy flipando contigo. Y digo, ya, yo estoy alucinando igual. Qué canteo. ¿Y crees que TikTok tiene alguna fecha fin, a lo mejor quizá por tu tipo de contenido, o tienes algún plan B? Yo creo que TikTok como tal no tiene fin porque ha pegado un boom, está absorbiendo absolutamente todo, o sea, es una locura la aplicación. En el sentido de visualizaciones, pues yo pienso que siempre tienes que dar un toque de innovar un poco. ¿Por qué? Porque al final, pues sí, tú puedes subir vídeos que se identifique todo el mundo y que lo vuelvan virales, pero también yo creo que hay un punto que cansa, es siempre lo mismo. Claro. ¿Alguna vez te ha pasado eso de pensar, sí, creo que se pueden cansar ese tipo de contenido, voy a cambiar un poco? Sí, yo creo que sí. Siempre cuando estás en redes sociales siempre tienes un poco ese miedo de
Buah, y si de Y repente... si cansa y si no Sí, pega tanto. sí. Siempre estás como con esa lucha interna de, joder, Ujú. quiero desconectar, pero tampoco puedo porque tengo que seguir subiendo contenido, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno, estoy aprendiendo a desconectar también, te digo. Y creo que ya la última pregunta de todas. ¿Crees o Decime. recomiendas a alguien tener algún psicólogo? Sí, yo lo digo abiertamente, para mí no es tema tabú, yo voy al psicólogo. Ujú. Creo que es muy necesario, sobre todo si no sabes controlar el tema de la ansiedad y te viene esto, y ya no solo si no sabes controlar la ansiedad, sino en general, creo que sí que viene bien en plan, con una persona que lo ve todo objetivo desde fuera, pues abrirte Sí. y contar un poco Qué bueno. tus cosas. Yo sí, yo lo Me parece recomiendo. genial. Sí, Yo a sí. raíz de esto tengo mucha ansiedad y lo necesito, si no, no. ¿Y haces alguna práctica o algo en plan de dejar el móvil? Porque antes estabas todo el día con el móvil. Sí, mi problema es ese, que es como que, creo que lo dijo Marina en su día, no desconectas del teléfono, Justo. porque estás todo el rato pendiente. Encima yo soy una persona que me gusta mucho contestar a todo el mundo. Sí. En plan, porque al final si estás Es que donde estás, es gracias a las... eres de las pocas que contestas a sus seguidores, Sí, pero O sea, porque yo lo pienso y digo, joder, al final estoy donde estoy y estoy consiguiendo todo lo que estoy consiguiendo gracias a Gracias. personas que Eso realmente para ellos soy simplemente, o sea, es que no me deben nada, ¿sabes? O sea, Eso no es. soy su familia, no soy nada eso es. cercano. Si gastan tiempo en ti, Sí. tendrás que gastar Entonces, tiempo en claro, ellos. yo cojo, invierto mucho tiempo contestando cada comentario. Me de parece TikTok, genial. Cada comentario. Sí. Entonces, pues en ese sentido sí que ha habido días que he estado 14 horas con el teléfono. Uf. Y o sea, los ojos me han reventado literalmente, he cogido conjuntivitis súper gordas de no desconectar del teléfono, o sea... Eso es mucho tiempo, Sí, y entonces lo que he aprendido a hacer ahora es, vale, tengo mi tiempo de estar con el teléfono, de estar contestando comentarios, pero luego si estoy con gente, dejarlo apartado, porque no... Claro. Al final pienso que me pierdo cosas, ¿sabes? Entonces eso sí que lo aprendí, por ejemplo, esto es algo más personal, pero bueno, por si alguien está en la misma situación que yo, que no desconecta del teléfono, yo era la típica persona que aprendí cuando falleció mi abuela, en plan hace un año falleció más o menos, un año y algo. Ella venía a casa, te lo pongo de ejemplo, ¿vale? Venía a casa y a lo mejor yo en vez de estar tiempo con ella sentada decía, no, que tengo que grabar tal, no sé qué, y me subía arriba y estaba encerrada y cuando bajaba ya se había ido, Ya. ya no estaba. Y eso me pasó justo que yo estaba grabando cosas y me pilló en Holanda, de hecho. Me pilló en Holanda un viaje que yo tenía ahí que estaba en Holanda y yo estaba grabando cosas tal, no sé qué, y justo me llegó un WhatsApp de mi madre de vente para España que se ha dado un golpe y se está muriendo por un derrame. Claro, para mí fue súper chocante porque a mí no me dio tiempo a despedirme, ¿sabes? Claro, totalmente. Entonces me sentí súper culpable en el sentido de, joder, tanto tiempo que he estado en plan aquí y la he tenido en casa y no le he hecho ni caso por estar con un teléfono, Totalmente. por grabar un vídeo, o sea, Sí. es que a día de hoy lo pienso y es Muy que heavy. vamos. Sí. Eso sí que me ha ayudado mucho a aprender en plan filosofía de vida, también madurar un poquito, no estar tan conectado a... que hay vida más allá, ¿sabes? En plan, que Justo. si un día no tienes cuenta o te tumban la cuenta o te quedas sin seguidores, que hay más mundo, ¿sabes? Que no todo Total. es eso. Y lo último quiero que des un mensaje motivacional a alguien que no se atreve del todo a crear contenido, a salir a redes, a hacer lo que realmente A le ver, guste. yo pienso que con vergüenza ni comes ni almuerzas. Si tú quieres algo, ponte a grabar contenido, la gente te va a criticar, lo hagas o no, hagas las cosas bien o las hagas mal, siempre va a haber críticas, o sea que mi consejo es que de verdad si tú quieres algo, quieres empezar en redes, empieza, aunque el primer vídeo tengas una visita, da igual, lo que cuenta es la constancia. Yo cuando empecé en Twitch tenía 14 espectadores solamente, Eso es. y a día de hoy me hizo raid Agustín 51, o sea, es que es una locura, o sea, literalmente para mí es constancia y que no te desanimes aunque un día no tengas visitas o lo que sea. Si quieres algo, ve a por ello. Y que la gente hable lo que quiera. Si tú eres feliz con lo que estás haciendo, pues... Totalmente, me parece muy bueno. Pues eso. Bueno, pues yo creo que te he preguntado ya absolutamente ¡De todo! De todo. Nada, darte las gracias por este ratito juntos. Nada, a ti. Y espero poder volver a tenerte en mi canal y poder subir cositas juntos, ¿no? Seguirle. Todo el mundo seguirle. Darle like, suscribiros, algo, ¿no? Dale like, suscríbete y habrá foto buena. No, es broma. Y un beso para todos. Besitos, chao, chao. Chao.